para ti, está para mí, sí. Donde cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Cordial saludos, apreciados estudiantes. Nos encontramos nuevamente en compañía de Andrea. Buenas tardes. En esta sesión, pues, importantísimo darle continuidad a nuestra primera unidad de epistemología de la pedagogía. Recuerden que mi nombre es Fabio Parra, acompañando cada uno de los grupos de epistemología de la pedagogía, el grupo 2, el grupo 1, ¿verdad? Sí, sí. De este primer bloque. Atención entonces, en esta semana pues ya en el momento ustedes tienen activos cada uno de los programas y las actividades pues son de igual manera las mismas que se presentan para los cursos. Por lo tanto estamos los dos siempre acompañando esta sesión porque somos los tutores responsables del acompañamiento y seguimiento de este proceso de epistemología de la pedagogía. Iniciamos como siempre con en español, ¿cómo se dice? Para no decir background sería un recorderis de la clase anterior. De la clase anterior. Entonces, ideas previas. ¿Cierto? Y pues para darle una continuidad también al proceso, pues antes de avanzar sí quería comentarles. Ya tengo el aula habilitada por ahí a partir de mañana o el jueves, ya empezamos a interactuar por ahí porque estamos arreglando fechas y todo, pero pues si me necesitan o algún evento, lo que necesiten, por el foro nos podemos comunicar o por el correo interno también. Sí, yo sí les agradezco que siempre veo más los datos que están en la plataforma. En la plataforma del correo interno de la plataforma lo lee uno más rápido que en el correo institucional. Sí. Entonces, ese es como el elemento importante para considerar. Si nos recuerdas el nombre de la unidad, profe. ¿De cuál? ¿De mi correo? Sí, no, de la unidad. La unidad. Estamos en hoy entramos a en la unidad 1. Vamos a darle continuidad a la epistemología como fundamento de la reflexión pedagógica. Entonces, teniendo en cuenta pues la línea que veníamos siguiendo de la clase pasada, donde tomábamos unos antecedentes relacionados con la epistemología como una ciencia, mirar pues también su significación, cómo se relaciona también un poco con la pedagogía. Entonces le damos continuidad al tema. El tema de hoy corresponde a la posibilidad del conocimiento, la constitución de la pedagogía como ciencia. Muy bien, entonces para los que no estuvieron hace 8 días, que no pudieron ingresar, vamos a iniciar con este recorderis en cada uno de los elementos que se nos dan acá. La pregunta generadora para esta semana, entonces, que ustedes participen en el foro. Recuerden que este espacio es de ustedes, lo construyen ustedes y con los aportes de cada uno de nosotros pues se realimenta cada una de esta generación de conocimiento, construcción de conocimiento. Nos dice, ¿tendrá relación la manera en que nos valoran socialmente a los profesores? Es decir, cómo nos ven socialmente, cómo nos catalogan, si somos bien vistos, si somos una profesión más o menos aceptada socialmente, o con la manera como comprendemos y asumimos nuestro objeto de conocimiento. Es decir, si en realidad nosotros tenemos claro cuál es nuestra área de conocimiento, nuestro objeto en el cual analizamos como disciplina, como ciencia, la asumimos, de ahí depende cómo nos ven, ¿no? Y cambia, ¿no? Esta visión cambia en las regiones, cambia en cada uno de los lugares en los cuales nos encontramos, ya sea en las ciudades principales, la visión del profesor se ha mutado, ¿no? Sí. Se ha transformado. ¿Tú qué piensas?
Bueno, pues es que cuando hablamos de objeto de conocimiento, a veces el profesor lo mantienen como fuera del ámbito del conocimiento científico, ¿no? A veces se piensa que el conocimiento o el objeto de conocimiento hace alusión es a lo teórico, al doctor, al químico o al ingeniero, pero no se están dando cuenta que realmente nosotros desde la parte de la pedagogía estamos produciendo conocimiento, estamos haciendo investigación, estamos también en una constante, como lo dijera yo, como en una indagación constante también, de qué forma aprenden nuestros estudiantes, cuáles son esas estrategias que utilizamos. Ese es nuestro objeto de conocimiento. Te cambio la pregunta. ¿Socialmente tú crees que es reconocido el profesor? En ocasiones no. Desafortunadamente estamos en un país y en unas condiciones en las que otras profesiones tienen mucho más reconocimiento, ¿no? Entonces, a veces ustedes pueden encontrarse con el escenario de que el profesor es ahí como lo que está y no reconocen eso. Acá y ahora la otra pregunta. ¿Y crees que esa situación de reconocimiento social que le dan al profe depende de cómo asumimos nuestro saber, nuestro objeto de conocimiento, que es la pedagogía? Yo pienso que muchas veces no, porque el profesor puede ser comprometido, puede estar indagando constantemente, puede hacer un excelente trabajo, pero bueno, en algún momento lo discutía con algunos maestros también, y alguien me dijo algo que me quedó sonando así. Entonces acá todo el mundo en Colombia es el profesor, ¿no? Entonces el papá va y le dice al niño, pero es que el niño no aprende, al profesor, perdón, el niño no aprende así, profesor, es que usted debería hacer tal cosa. Todos saben más, o sea, ustedes se van a encontrar como con ese tipo de escenarios. Pasa lo mismo a veces con el doctor, ¿no? Entonces el doctor da un determinado diagnóstico, pero entonces a veces uno resulta sabiendo más que el propio doctor o juzgando lo que esa persona hace. Entonces sí pienso que eso depende también de un escenario, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, depende de unas condiciones, de un contexto, de una cultura, de una determinada región, la forma en la que se está asumiendo el rol del maestro en Colombia. Sí, aquí la idea de este foro es podernos autojuzgar qué tan profesionales y apropiados de esa área de conocimiento u objeto de conocimiento somos a la hora de proceder, o si somos, lo voy a decir en términos de un profesor de la universidad que lo decía, somos teguas o somos profesionales de la educación, porque a veces nos formamos en esas malas costumbres y no lo valoramos, nos subvaloramos. Incluso desde nuestra misma presentación personal, a veces uno dice, pero oiga, ¿será que sí representa la dignidad que tiene un profesor? Porque los profesores pasan por los profesores pasan todos, ingenieros, los presidentes, los arquitectos, enfermeras, todas las profesiones pasan por los profesores, pero ¿será que sí en realidad nosotros hacemos nuestra profesión respetable de verdad como un conocimiento científico, o ahí como por sí hay una determinada apropiación también de ese conocimiento? A veces ocurre de que no asumimos, digamos, con profesionalismo ese rol, a veces también eso influye, ¿no? Entonces, no siempre es el profesor que hace el excelente trabajo, sino hay personas, y uno se encuentra con esas personas en el camino que asumen la profesión porque no hubo nada más, o porque fue la única oportunidad, o porque a veces las personas dicen, no, pero es que ser profesor es súper chévere porque ustedes les dan vacaciones de Semana Santa y de mitad de año y no salen tarde, ustedes ya después de mediodía están en sus casas, pero no nos damos cuenta del trasfondo que hay detrás de la profesión, ¿no? Y la forma en la que nos asumimos y la forma en la que, como dice el profe, en la que de hecho nos presentamos, la seguridad con la que hablamos. Hay veces el profesor va y enseña o da lo que tiene que darle a los estudiantes y ya, cumple como con el requisito, como por llenar, porque
pero no se apropia de esa investigación. Un profesor que no se actualice, por ejemplo, que no esté en una constante lectura del contexto, del entorno, de las nuevas tendencias, pues va a quedarse ahí estancado y no va a proyectar pues eso que se quiere llegar a ese conocimiento científico también. Muy bien, más adelante vamos a volver en este punto, ya con el rol de la clase, con el rol de la sesión, y vamos a determinarlo así. Entonces, decíamos en la sesión anterior, la fuente y validez del conocimiento, dónde se dan, dónde se valida, porque es verdadero este conocimiento, y tiene relación con la diapositiva que se les presentaba ahorita de la pregunta, porque en realidad nosotros hacemos consciente todo este elemento como objeto de ciencia, y si es un objeto de ciencia en realidad tendría que haber cambiado, ¿no? Y ahí como que nos mantenemos, y ya lo vamos a ver en el grueso de la sesión. Hablábamos de la definición de sujeto, que hicimos una visualización de un cuento que era Zoom, para ver cómo el sujeto va transformándose en esa percepción del objeto percibido. La validez de la fuente, de dónde surge, si de la razón o de la experiencia, y la relación sujeto-objeto que vamos a tocar en este preciso momento en la teleclase de hoy. Entonces nos decía, validez de la fuente de conocimiento, dos vías, tradicionalmente, la experiencia, que la denominamos en la lectura ya ustedes seguramente la tienen que haber adelantado, y explicando el empirismo, ese empirismo que está representado por toda esa escuela europea de Luke, Hobbes, que van a mencionar que la experiencia es la fuente del conocimiento humano, mientras que los racionalistas están Descartes, está en ese orden está Descartes únicamente, así fuerte como el padre del racionalismo, y nos va a presentar entonces esta perspectiva que dice que solo por la razón llegamos al conocimiento. Todos estos dos van a decir allá cuál de las dos fuentes proporciona el contenido del conocimiento, decíamos. Es decir, cuál de las dos nos proporciona ese acceso al conocimiento. Y tiene entonces mucha vinculación con la pregunta que estamos haciendo hoy. ¿Será que nosotros cómo conocemos? Y si determinamos entonces, si conocemos por la experiencia o la razón, pues vamos a determinar cómo aprenden nuestros estudiantes, ¿cierto? Sí. Estamos aquí colocados ya en lo que decíamos de los orígenes de la escuela, que es totalmente basados en la época moderna. ¿Cuándo nos surge la escuela? Y ahí vamos a empezar a desmitificar. Según la Escuela de Antropología de la Universidad Pedagógica, la escuela surge en la época moderna. No es algo que pensamos a veces todos erradamente, que eso va por allá desde los griegos o desde que nacimos como humanidad está la escuela. No, la escuela es un invento moderno y surge para solucionar dos problemáticas. Una, el problema de que es otro invento, otro paradigma, la niñez y la adolescencia, otro invento moderno, que se estaban constituyendo esos seres humanos antes de la época moderna de la industrialización. El niño pues era otro ser humano, y los que son mayores allá en los pueblos saben, cuando escuchan las historias, yo no tuve infancia, mi infancia era trabajar, mi infancia era ir por agua, coger leña, etcétera. Esa era la realidad en la Europa preindustrializada. Entonces ya con la industrialización va a surgir el concepto de infante y de adolescente, el que adolece, el que carece de algo. Y con ellos va a surgir también una problemática,
que va más allá. O sea, quitemos el cuento rosa de que es que la escuela nos va a sacar adelante, de que la escuela va a ser lo mejor. Es un cuento rosa de los que ganaron y pudieron contar la historia. La escuela surge entonces con el ánimo de solucionar el problema de esos jóvenes, que eran un problema social, porque no tenían todos el derecho a un tutor, porque entonces ustedes dirán, entonces ¿cómo les enseñaban? Con tutores, tutores que iban a las casas según el lugar de Europa, la monarquía, la corona, etcétera, el feudal, el señor, el burgo, etcétera, que tenían acceso a contratar una persona para enseñarle a los pequeños. Vemos en cuadros como Las Meninas de Velázquez, que están allá un pequeño grupo de personas reunidas, y el institutriz o la institutriz enseñaba todos esos conocimientos. Incluso hablábamos en la sesión anterior que las universidades no era el claustro como lo conocemos ahorita de la universidad, sino que tenían que ir de un lugar a otro, de provincia en provincia, y aprender esos saberes. Eso tenían que recorrer en caballo, etcétera, y llegar, por ejemplo, donde estaba San Anselmo, el Pirrón de Leas, y llegar allá, recibían las sesiones, un semestre, etcétera, y de ahí se iban, porque tampoco, gracias a esos previos, no existía una separación de conocimiento ni racionalista ni empirista, era la naturaleza en sí que se aproximaba. Por eso Miguel Ángel, Botticelli y Leonardo da Vinci sabían de todo, porque eran el conocimiento de la naturaleza. Sí, arte, matemáticas, ciencias, ¿no? Incluso pues la relación entre el arte y la misma ciencia, como a través de los cuadros que pintaba Miguel Ángel había ese reconocimiento del cuerpo humano. Pero si uno mira las proporciones, por ejemplo, de estos cuadros, tiene ángulos, tiene todo el cuerpo humano está, entonces ahí es donde se vislumbra la parte de las matemáticas, ¿no? Digamos que eran como integrales. Eran integrales, exactamente, esa es la palabra, integral, no había esas ramificaciones. Entonces la escuela se da en esos elementos, y no surge para los ricos como popularmente uno piensa que la escuela surge para los ricos, no. Por el contrario, surge para resolver un problema de pobres. Porque ¿qué hacemos con esta gente que se están convirtiendo en un problema? Entonces, escolaricémoslos y los formamos para la industria. Por eso, el mejor caso es San Juan Bosco, que surgen estas escuelas, los recoge el santo emérito de la educación, pero los está formando de manera técnica para que vayan a la industria ya. Y por lo tanto es la escuela una invención también de la modernidad, y ahí empieza la fuerza productiva. Hablamos también de una cultura de masas, ¿no? Porque claro, digamos en el principio las artes eran, digamos, como algo a lo que podían acceder las personas, digamos, que tenían mayor rango dentro de pues, un grupo social. Pero entonces se llega, digamos, el arte y la popularización del arte a través de la cultura de las masas. Entonces muchas manifestaciones artísticas se vienen a constituir de esta forma o sea, el arte en sí, pues yo me voy también como un poquito por esa línea del arte que pues, me llama mucho la atención. El arte en sí mismo también, con la llegada de la modernidad, se constituye como algo, un producto de la industrialización. Entonces, digamos, Walter Benjamin lo ve muchos años después como la pérdida del aura, ¿no? Entonces, ese gran espíritu artístico, por ejemplo, la Mona Lisa que teníamos en el Museo del Louvre, entonces la podemos encontrar en un llavero, por ejemplo. Entonces, Benjamin habla sobre cómo se va perdiendo la calidad artística con la llegada de la industrialización, del capitalismo, porque pues ya viene el factor dinero a influir en todas las artes, ¿no? En todos los movimientos históricos, literarios, en todo lo económico también viene a dar una gran influencia la modernidad, ¿no? Exactamente. Entonces, volviendo a las diapositivas,
En ese contexto que estamos refiriendo de la escuela, surge un elemento experiencial que es los primeros que van a mencionar que el conocimiento se da por medio de la experiencia, es decir, de un elemento inductivo, ¿cierto? Y el racionalismo desde una perspectiva deductiva, que es lo que se va a tener acá. Hablábamos de un sujeto y un objeto que conoce, si es posible que el sujeto, que no necesariamente es humano, hoy en día ya esto está revaluado, es el que capta la realidad en sí. En otras palabras, preguntas como ¿es el color que vemos? Lo hablábamos en lenguaje, ¿cómo se llama esto? En taller de lengua. Taller de lengua. Realmente las palabras son tal cual, y en realidad nos vamos a dar cuenta que son una arbitrariedad. Igual pasa con la epistemología. Nos aproximamos, en realidad conocemos las cosas como son o son solamente una construcción nuestra. Y allí surgen entonces visiones como el escepticismo, que es dudar de todo, cuestionarlo todo. Aparece el dogmatismo, que es la credibilidad que existe una razón y que conocemos las cosas tal cual es. Y el relativismo es que todo se transforma desde el punto en el que se vea. A veces vemos estas corrientes en nuestras clases, dogmatismos, que es lo que dice el profesor y ya. Si no le responde como yo digo, nada que hacer, no sirve, ¿cierto? Escepticismo es que a veces pensamos que los estudiantes que tenemos al frente no son capaces de crear, de conocer. Llevando la epistemología es que no pueden. Usted se ve en esto todavía, ¿usted para qué le va a enseñar eso si esa gente no va a aprender? Y relativismo es, yo pienso que es ahorita una época muy relativista, porque todo depende del lugar. El niño ya no toca ayudarle depende de las circunstancias, etcétera, que se van dando acá, en este campo. Y entrando entonces ya, nos dice el objeto y trabajando acá en el campo específico, la constitución de la pedagogía como ciencia. Ese es nuestro objeto. 2 sesiones para llegar acá. La constitución de la pedagogía como ciencia a partir de la definición conceptual de método inductivo o deductivo, que ya lo veíamos ahorita, e hipotético deductivo, que sustentan la investigación científica. Esto, en otras palabras, es, vemos la enseñanza, la educación como un objeto desde este elemento, somos metódicos, lo investigamos, cómo lo podemos transformar, cómo lo podemos mejorar, o seguimos haciendo lo mismo. Yo digo, contrario a lo que decíamos ahorita de la pregunta generadora, pienso que a nosotros nos ven así como de segunda, porque no somos capaces de transformar nuestro objeto de estudio. Seguimos en lo mismo. Y te lo voy a colocar así en términos muy generales. Si viniera un profesor de por allá de la alta edad media, de la modernidad, acá perfectamente podría hacer la clase. Claro. Pero si viene un médico de hace unos 40 años a hoy, difícilmente. Si viene un ingeniero aeroespacial de la Segunda Guerra Mundial a hoy, ese man va a quedar parado allá en el aeropuerto parado porque no va a saber qué va a hacer. Pero un profesor sí sabemos que se repiten las mismas formas. Claro. Y lo vamos a ver ahorita, que nos falta esa capacidad de innovación y de transformación. Y ya nos vamos a burlar aquí de algunas formas que recuerden que nos gusta, o especialmente a mí me gustan las prácticas pedagógicas, porque en la carreta o de la teoría eso es todo perfecto. Claro. Se echan unos discursos allá y habla, pero en las prácticas son otras vainas. Entonces nos dice así, lo que mencionábamos ahorita, la constitución de la pedagogía como ciencia, desde un método, entendiendo método como
paso a paso. Un método es un paso a paso para llegar a un elemento. Los que hablan del empirismo que aprendemos de nuestros estudiantes por la experiencia, es una visión inductiva, ¿cierto? Es decir, de lo general saco algo particular. Si yo digo deductivo, es que un solo elemento me va a definir la realidad total. Por ejemplo, para que me lo entiendan acá, y hemos traído estos elementos a propósito para entenderlo, si me abres el plano, el inductivo, vemos cómo cae este objeto, este otro objeto, y si pudiésemos colocar más elementos, acá tengo un tutorramo, todos caen. Desde mi experiencia sensible, que es la observación, nos damos cuenta que los tres cuerpos caen, y de ahí puedo sacar una idea general. Eso es inductivo, de lo general, de los diferentes elementos, a lo particular. Entonces tendría que preguntarme aquí en el objeto de la epistemología, si esto sucede en La Guajira, si esto sucede en Bogotá, si esto sucede en Putumayo, si esto sucede en mi cabildo. Hay uno que es muy conocido acá en Secar, que es el Fuerte, que es otro por allá en Malambo, en Málaga, etcétera, que se van dando estos elementos. Esto se da en educación. Yo puedo decir, oiga, si esto se presenta en los diferentes puntos de vista, yo puedo sacar un elemento inductivo particular que define el objeto de la educación. Pero lo inductivo es al revés. Yo puedo decir la ley de la gravedad, al revés con esto mismo, que es 9.8 metros por segundo que cae, y eso lo aplico a cualquier realidad física. De algo racional, abstracto, defino la realidad. Y así con todo. Entonces puedo decir, la enseñanza del ser humano se da desde este punto de vista, por lo tanto le va a servir a Pedro, a Juan, a Margarita, a Fainuris, a Juliet, a todos los seres humanos, esta razón que se dio. Mientras que en el otro es, desde lo particular, ¿cómo lo saco? Y ahí es ver cuáles objetos de conocimiento hacemos nosotros de la educación que podamos teorizar y que les sirva como métodos de estudio, métodos de aprendizaje, métodos para transformar la educación. Claro. ¿Tú crees que de pronto de estos dos métodos uno es más apropiado que el otro, o podríamos hablar de los dos como un equilibrio? Sin que me guste alguno de ellos, me voy con Kant. Kant busca como la sincronización entre los dos, pero también está revaluado, ¿no? En ese punto de trabajo. Y vamos para allá. Lo importante es que tengamos una capacidad y nos posicionemos. No hay como el profesor que lo nombraron y ganó mejores condiciones y se quedó sentado y no hizo nada. Porque llegan a veces desafortunadamente contratados por el Estado y ya, deje así, tranquilo, no se preocupe. No, ¿para qué se esfuerza? ¿Para qué se esfuerza si estos muchachos no van a cambiar? No, por el contrario, es a sacar lo mejor de sí. Y nos dice aquí, ¿por qué no se ha transformado? Dice en la Gaceta de Boston, estamos hablando acá del año... es que no se ve bien, 1900. ¿Dónde lo ves el número? 1900, en la esquina... 1798, plena revolución de la iluminación o de las luces, revolución, sí, la ilustración, ¿cierto? Y vemos una gaceta allí de cómo está la educación, vemos la razón, la diosa razón, y vamos a ver entonces qué nos dice acá. Vean acá la educación, este es una escultura helenística y vemos la escuela, ya el cuaderno, el escritorio, todos en fila, todos atentos, ¿cierto?
Al parecer entonces hay alguien que les está explicando, contentísimos acá, muy concentrados, y aquí también está mucho metido en el cuento supuestamente. O sea, en otras palabras, en la ironía, están por allá volando. Este man está pensando en otra cosa menos que en lo que están enseñando. Esa imagen la puedo hacer como en una analogía a la canción de The Wall de Pink Floyd. Vienen mejores. Esto estamos hablando de periodo helenístico, clásicos casi, y vamos a ver qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos aportado a esto. Educación colonial clasista, la colonia, y vemos nuevamente elementos comunes. Aquí por eso vemos al docente o al profe. Aquí antes era un profesor. ¿Por qué profesor? Porque es el que profesa, es decir, el que es por fe. Quien hace una profesión es por fe. Aquí está en docente, que es el que dice, Sí. el que habla. Y aquí vemos la organización, los chiquillos igual que la mano acá, vean la cam, está igual acá, igual de contento, aburrido. Y han pasado más o menos unos 200 años. Vemos aquí la lonchera, que es el mercado con una canasta. Vemos aquí unos niños al lado con su cuaderno, sus apuntes, etcétera, que se van dando. Aquí me imagino que debe haber algo legal, y vemos que la educación no es de los, aquí ya vemos el concepto, la educación no es de los ricos, sino la educación es de las masas. Vean, aquí vemos un poco de chinos que son el problema social en ese momento. No, y la distribución del salón, y hay colegios que, por ejemplo, tienen muchos años de construidos, y tú actualmente te encuentras con el salón donde hay una tarima, ¿no? Sí. Donde el profesor o el docente era más alto que los demás, ¿no? Entonces... Vamos para allá, vamos a ver algunas. Sí. Ahí luego siguen unos años y vea los cambios en la actualidad. Si vamos a la imagen, nos muestran que después de tantos años, para que nos ponchen por favor la imagen. Máster. La imagen, por favor. Máster. Si vemos entonces, mi máster, por favor, la imagen. Gracias. Saltamos, y el cambio que se dio de este profesor a pues lo único que yo le veo que ha cambiado es la corbata, el buzo, porque vemos los mismos elementos acá. La organización, los pupitres, vemos los cuadernos ahí encima, donde apuntar, y aquí han pasado más o menos ya 500 años. Imagínate. Y entonces es mi pregunta, ¿será que hemos sido científicos a la hora de cambiar esto? Ahí el profesor nos está diciendo, mostrando la pizarra. Y vámonos a algo más tecnológico, como he dicho, digamos que es el colegio más avanzado. ¿Cambia en algo? No, cambió el papel por lo digital, pero lo mismo. Aquí vemos otra inspectora, otro señor ahí como el Sanedrín, poniendo cuidado, y acá el profesor pegado al tablero. O sea, no importa cómo cambian los medios, pero sigue la misma dinámica de la concepción del aprendizaje. Esto ya es actual, o sea, esto es lo más avanzado, pero se sigue el puesto, se sigue el apuntador, etcétera. Y uno es el que sabe y los otros son los que siguen. ¿Cierto? Y aquí vámonos para otro elemento más dinámico, que esto es Montessori, que es lo más alternativo que hemos visto. Esta fotografía es de 1930, ahí están los hipervínculos del dato, están en una mesa, están explorando, y esto parece que yo lo viera todavía
en los jardines de preescolar. Allá le colocan Efectivamente, se ve. los cuadritos, las evidencias, y los papás llegan, admiran allá los cuadros, vemos a los niños acá en el tablero, vemos aquí a los estudiantes alrededor de una mesa. Cambia de esto acá. Montessori en eso pues hay un aporte en esa arquitectura de la clase. Pero vean, desde 1930, hoy, esta vaina sigue igual. Ya es el videobeam, que lo cambiaron por estas tizas. Pero las mesas igual, cada uno con su distribución igual. ¿Ha cambiado? Además se ve siempre en todos los ejemplos que se han mostrado, se ve esa relación unidireccional, ¿no? Que no hay una interacción del estudiante, el estudiante como objeto pasivo, ¿no? Y eso es lo que nos han enseñado tradicionalmente. Entonces no hay una interacción, no hay una intervención del estudiante, no hay ese aporte del estudiante porque pues es un sujeto y ya, no hay mayor trascendencia. A veces ni siquiera es un sujeto, a veces es un objeto. Un objeto, sí, claro. No trasciende esa forma. Y aquí vamos con otro elemento que esto es de McLuhan. Es un libro excelente que hay acá en el contexto académico y dice, hoy en nuestras ciudades la mayor parte de la enseñanza tiene lugar fuera de la escuela. La cantidad de información comunicada por la prensa, las revistas, las películas, la televisión y la radio, él todavía no había visto el fenómeno de la internet, exceden en gran medida la cantidad de información comunicada por la instrucción y los textos en la escuela. Este desafío ha descuidado el monopolio del libro como ayuda a la enseñanza y ha derribado los propios muros de las aulas de modo tan repentino que estamos confundidos, desconcertados. Por eso es que nuestros estudiantes ya no nos copian, no nos hacen la venia como antes, porque estamos actuando con formas de hace 500 años que vimos en este recorrido de imágenes a una situación que cada día es más impersonal y más mediatizada, como son los medios de comunicación. Por lo tanto, la constitución de la pedagogía como ciencia requiere de unos sujetos, ustedes y yo, como profesionales de la educación, que pasen de la capacitación a una formación. Wow. De un técnico operativo que sea un profesional, porque así estamos ahorita, técnicos operativos. Y uno ve en las charlas que uno va a dar una conferencia, tú que fuiste consultora, ¿y cuál es la solución para darle a ese problema de lenguaje, de lectura crítica, de convivencia? Todo buscamos como una fórmula mágica. No. El ABC. Tenemos que investigar, y ahí es cuando la profesora Andrea les hablaba de investigar. Coger esa realidad, sea de forma objetiva o inductiva, y analizarla. Necesitamos profesionales que no sean pasivos, que repitan lo mismo. ¿Le dejaron la planeación del año pasado? Y vuelve a hacer lo mismo. Y le cambian la fecha, ¿no? Y hay gente que tiene 12 años de experiencia, pero de profundidad 1 año. Mientras que hay gente que tiene 2 años, pero con mayor Y experiencia. así pasa con las guías, ¿no? Toda la elaboración del material pedagógico, entonces le cambio el encabezado, cambio la imagen y ya. Pasar entonces de ser pasivo a inquieto. Oiga, ¿cómo puedo hacer otras formas para aprender? ¿Cómo puedo hacer otras formas para dar este elemento? Repetitivo de experiencias a alguien que cuestiona. Oiga, si mis estudiantes me están copiando, si mis estudiantes se están quedando, ¿estaré haciendo unas formas adecuadas de integración? Por lo tanto, el objeto de esta experiencia debe ser, como acto de saber, la educación, realizarla de manera problematizada, realidad como fuente del problema del conocimiento pedagógico y la realidad generadora de conocimiento. Ese va a ser nuestro objeto de estudio y de trabajo. No nos queda más que una feliz semana
Bendiciones a todos. Profe, muchas gracias por este acompañamiento a ti, gracias por y una estar feliz acá. semana. Hasta luego, estudiantes, feliz semana. Gracias.